Gracias, Jesús. Tomamos nuestros asientos. Y como siempre agradecemos la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro, mediante la cual podemos adorar a nuestro Señor en espíritu y en verdad. Espíritu Santo es la presencia de Cristo adentro nuestro, que cada día está trabajando, cada día está demoliendo, cada día está edificando. Y nosotros hemos de darle libertad para que Él haga esa obra completa. Amén. En esta noche vamos a estar hablando acerca de un personaje muy especial, uno de mis personajes preferidos de la palabra de Dios, pero a su vez también del tiempo en el que este hombre desarrolla su vida. La vida de este hombre es Samuel, y así como David era conocido de un hombre conforme al corazón de Dios, un rey, Samuel era conocido como un sacerdote conforme al corazón de Dios. Y pensando en los tiempos, consideraba lo importante que es que cada uno de nosotros, que buscamos la voluntad de Dios, podamos entender que dentro de la voluntad de Dios hay algo que no es menor a ello, que tiene que ver con el tiempo de Dios también. Muchas personas han buscado la voluntad de Dios y se han equivocado o han hecho las cosas fuera de tiempo. Y a veces, lógicamente, se malogra de alguna manera. Cuando Dios tiene algo para la vida de una persona, todo el proceso, el tiempo, las cosas que van construyendo en nuestra vida, el carácter para esa voluntad, todo encierra en una misma cosa. Y nos corresponde a nosotros ser sensibles a esto. Cuando nosotros hablamos de tiempos, algo que nos es importante considerar, que a lo largo de la humanidad hubieron tiempos definidos que rotularon etapas de la humanidad. Desde el tiempo de los metales hasta el tiempo de la industrialización, hasta el tiempo anterior que estábamos viviendo, que es el tiempo de la tecnología, y hoy en el tiempo presente que estamos cerca de una nueva revolución tecnológica que, como en el resto de los tiempos, afecta cultura, comportamiento, cambia paradigmas, y estamos al borde de esto. También en la palabra de Dios estos tiempos están marcados. Aquellos que están estudiando el libro de Apocalipsis, ya hemos aprendido que las distintas iglesias marcan los tiempos históricos del mundo por los cuales atraviesa la iglesia. Y marca a la iglesia desde su nacimiento hasta los últimos tiempos, que son los tiempos presentes y los tiempos que todavía no hemos vivido. Y nos vamos a dar cuenta también que la cultura, la problemática del tiempo afecta directamente a la iglesia. Digo esto porque nos introduce a la vida de este personaje, el cual no es casualidad, pero él nace en un tiempo de gran dificultad espiritual. Si lo tuviéramos que definir de alguna manera, en un tiempo de corrupción espiritual. Y mire, no es casualidad que Dios levanta a sus hombres en tiempos conflictivos. Lo vamos a ver a lo largo de toda la historia. Y esto tiene que ver porque en esos tiempos donde prácticamente todo parece perdido, porque toda la masa, toda la cantidad mayoritaria de personas que son finalmente quienes le dan la característica a ese tiempo, parecen todos ir para un mismo lado, y parece que aquello que es lo verdadero, aquello que pertenece a Dios, está listo para ser extinguido. Parece que no hay esperanza. Entonces, quien se adhiere a ese tiempo, a ese movimiento, sigue la constante. Muchos no están de acuerdo, pero se resignan.
Sin embargo, siempre hay recipientes preparados por Dios para personas que no ven ese tiempo como una corriente que los lleva y los arrastra, sino todo lo contrario, ven ese tiempo como un desafío. David no vio el poderío de los filisteos y ese gran gigante como algo imposible. David no se plegó al resto de sus hermanos y de los ejércitos de Israel diciendo, esto no se puede. David vio la situación como una oportunidad, no solo para que Dios fuera glorificado, sino para que el pueblo sea liberado. Hoy en día hay muchos críticos de los tiempos que vive la iglesia. Y lamentablemente, la misma gente de la iglesia es la que critica a la iglesia. Pero déjeme decirle algo en esta noche, guárdese de ese espíritu. No sea uno más de aquellos, porque cuando usted critica a la iglesia está criticando a Cristo. Porque la iglesia finalmente es el cuerpo de Cristo. Pero yo lo que quiero decirle, no sea de los que critican, sino sea de aquellos que ve la problemática presente como un desafío para dejarse utilizar por Dios en este tiempo. Porque finalmente seremos responsables de desarrollar el plan de Dios en el tiempo que el Señor nos está permitiendo vivir. Samuel va a ser un hombre que pese a la problemática, él va a sobresalir. Él va a ser una persona de transición porque él va a dar final al tiempo de los jueces en donde las personas iban y venían y cada uno hacía lo que bien le va a parecer y va a dar inicio a la monarquía de Israel. Una persona impecable que jamás ninguna palabra salió de su boca sin ser respaldada por el Espíritu Santo de Dios, palabras y hechos. Una persona emblemática, pero esta persona emblemática inicia su vida en tiempos conflictivos. Y a mí me gustaría que a través de 3 detalles de estos tiempos conflictivos en los cuales Samuel se va a desarrollar, nosotros podamos ser desafiados en esta noche a no ser críticos de la situación, sino tomar la situación que nos toca vivir como un desafío. No ser desanimados por la situación, sino tomar la situación como una oportunidad de Dios para hacer algo diferencial y algo distinto. No solo para con mi vida, sino para con la vida de los demás también. ¿Amén? No escuché nada. ¿Amén? Ahora sí. Entonces vamos a ver un poquito cuál es la situación, el contexto en el que Samuel va a estar viviendo. Lo vamos a ver en un solo versículo, en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Si nosotros tenemos que definir este tiempo, era realmente un tiempo de corrupción espiritual. Nosotros sabemos que Israel era una sociedad teocrática que primaba el consejo de Jehová, por eso estaba el pastor o el dirigente y estaba siempre el profeta, el sacerdote cerca, porque el pueblo de Dios era guiado por la palabra de Dios. Pero en este contexto particular había corrupción. ¿Qué es corrupción? Es el mal uso de la verdad. Es cuando yo tomo lo verdadero y lo uso para provecho propio. Y esto era lo que hacían los dirigentes espirituales. Y por supuesto, esta característica afectaba al resto del pueblo. ¿Cuál era la raíz de esta característica? Era que no tenían conocimiento de Dios. Era que escaseaba la palabra y no había visión con frecuencia. Esto no refiere al estudio, esto no refiere al conocimiento, porque eso sí estaba presente. Lo que no estaba presente era la adecuada adhesión espiritual a esa palabra. Hoy vivimos tiempos en donde nos sobra literatura, conocimiento, estudios. Usted pone lo que pone aún en inteligencia artificial, inteligencia artificial, le va a poner todos los comentaristas habidos y por haber. Hay buscadores, hay programas, hay software, todo lo que usted quiera tener lo tiene.
Pero el tesoro más grande no es la letra, es el espíritu mismo de la letra, es la persona que la letra representa, que es Cristo. Si yo tengo la letra y no tengo la persona, la corrupción espiritual es un asunto de tiempo, porque usaré la letra para conveniencia propia. Pero la vida espiritual me va a llevar a responder a Dios. La vida espiritual es aquella que entrona a Dios en el centro del corazón y no que usa la palabra para provecho propio. La corrupción puede estar presente a todos los niveles, desde el nivel de la dirigencia hasta el nivel del resto del pueblo. Cuando yo tomo la palabra de Dios a mi propia conveniencia, automáticamente yo sofoco la vida espiritual. Yo no permito al Espíritu Santo hablar a mi vida. Yo no dejo que Dios guíe mis caminos. Yo tomo la palabra y llevo las cosas para mi lado y eso es corrupción. Esa corrupción va a traer más consecuencias. ¿Cuáles eran las consecuencias? Que el resto del pueblo menospreciaba, dice la palabra de Dios, las ofrendas de Dios. Cuando hay corrupción en la relación con Dios con respecto a la palabra, inmediatamente va a haber menosprecio de las cosas de Dios. La iglesia no puede funcionar de manera religiosa. La iglesia debe de funcionar de manera espiritual porque es un cuerpo vivo. Cristo habita en su iglesia. Cada uno de nosotros debemos de madurar con el fin de responder a la dirección del Espíritu Santo. No a la dirección que un pastor da solamente, sino a la dirección del Espíritu Santo adentro de nuestros corazones y unidos llevando a cabo la obra de Dios, y eso es espíritu. Cuando el Espíritu no está presente, la iglesia tiene que estar unida por medio de una estructura, por medio de formas, y eso lamentablemente no nos une. Nos junta, pero no nos une. Eso trae consigo corrupción. Y junto con la corrupción, menosprecio. ¿Por qué razón? Es imposible colocar a Dios en el centro de mi corazón si yo no tengo un conocimiento espiritual de Él. La letra no me permite ponerlo a Él en el centro de mi corazón. El Espíritu sí. Entonces este menosprecio traía consigo otro pecado, que era la idolatría. El pueblo de Dios estaba plagado de ídolos y todo es la misma cadena. Hay corrupción en la palabra, por ende hay menosprecio en las cosas de Dios, por ende el resultado final va a ser la idolatría. La idolatría va a representar ni más ni menos que la perversión inicial, hacer que las cosas de Dios sirvan a mis propios intereses. El desprecio por las cosas de Dios me va a llevar a ponerme a mí mismo en el lugar de Dios, a servirme a mí mismo. Y todo este ambiente era el ambiente que estaba presente en el contexto en el que Samuel se estaba moviendo. Todo esto llevaba a que el pueblo estuviera en la decadencia espiritual o en una de las decadencias espirituales más grandes. Sin embargo, Dios siempre tiene algo preparado y eso es lo maravilloso. Nosotros diríamos, ¿de qué manera Dios sacaría este problema? Haría o traería una solución para este problema. ¿Tendría que levantar un grupo de personas? No. Mire cómo Dios va a solucionar este problema. Lo va a hacer a través de una mujer, que será la semilla por medio de la cual Samuel va a aparecer en este cuadro. Una mujer que tenía una necesidad. Para el pueblo de Dios, cuando una mujer era estéril, era una mujer que era rechazada socialmente, era una mujer maldecida, era una mujer que no la quería nadie. Y esta mujer, Ana, que era estéril, sufría porque la otra esposa de su marido se burlaba de que ella no podía tener hijos. Y dice la palabra de Dios que la amargura llenó a tal punto su corazón que ya ni siquiera podía comer. ¿Qué hace alguien con semejante amargura?
¿Qué hace alguien en medio de un contexto pervertido que nadie busca a Dios, nadie le interesa absolutamente nada frente a una amargura como esta? ¿Cuál sería la salida? Esta mujer decide ir con el dolor de su corazón al lugar correcto. Decide ir al lugar de la presencia de Dios, al tabernáculo. Decide buscar a Dios sobre este problema. ¿Cuántas veces en medio de las amarguras profundas de nuestro corazón, lo primero que dejamos es a Dios y seguimos la corriente de este mundo? Buscamos salida en cualquier otro lugar menos en aquel que es el que nos puede dar la salida. Y esta mujer va a buscar la salida en aquel que puede, que es el Señor. Elí, que era el sacerdote, estaba allí cerca de la mujer y la mujer estaba tan consternida que apenas podía balbucear con sus labios. Y el sacerdote, que tenía muy poquito discernimiento espiritual, pensaba que la mujer estaba borracha y la reta. Ponete en el lugar de la mujer. Vengo con mi amargura delante de Dios, que nadie le interesa a Dios, pero yo vengo con mi amargura delante del Señor. Y el sacerdote, que sería el que medianamente tendría que entender algo, me dice que estoy borracha. ¿Puede haber algo más también en todo esto? Pero ahí es donde empieza el asunto. Cuando ella le cuenta su problema al sacerdote, el sacerdote le dice que ella va a tener un hijo. Y esta mujer decide consagrar ese hijo que todavía no había tenido, que es Samuel, para que esté todos los días ante la presencia de Dios. Lo iba a dar a su hijo como sacerdote. Eso implicaba que una vez que el niño fuera destetado, ya ella no lo iba a poder ver más, solamente el tiempo en el que subían a dar sacrificio a Dios. En medio de una situación extrema, vemos una persona extrema. Vemos una persona que no se agarra de todo eso, sino dice, a pesar de todo eso y a pesar de mí mismo, Dios no deja de ser Dios. Y si Dios realmente va a contestar a mi petición, el anhelo más profundo de mi vida, que lo voy a recibir de parte de Él, yo se lo devuelvo a Él. Esto fue necesario para que Dios levantara una persona que pudiera ser diferencial en medio de todo un pueblo que estaba pervertido. De esta manera entra Samuel en la historia, a través de una madre que en medio de la dificultad más profunda decide creerle a Dios. ¿A quién estamos creyendo en la dificultad más profunda que estamos atravesando? Nos es fácil ver cómo todo van para cualquier lado, nos es fácil ver que no hay salida, que otro tal vez pasó lo mismo que yo y le fue mal. Pero ¿cuántos levantamos los ojos y podemos decir, a pesar de todo esto, Él sigue siendo el mismo, Él no cambia? Y aún aquello que en estos momentos estoy anhelando, se lo vuelvo a devolver a Él. Usted sabe que esta mujer luego tuvo, después que lo entregó a Samuel, y tuvo 5 hijos más. O sea que el Señor no es que te saca y se terminó. Abraham también, después que entregó a Isaac, tuvo más hijos. Pero Él sí mira el corazón. Porque cuando alguien está dispuesto a que a través de su vida ocurra algo diferencial en este tiempo, tiene que estar preparado para poner lo más importante, que es su corazón. Porque eso es lo que Dios mira. Dios no mira capacidad, Dios nos mira ventajas, Dios mira el corazón dispuesto para Él poder hacer su obra. En este tiempo y en este contexto es en el que nace Samuel. Ahora bien, Samuel se va a enfrentar, o va a ser de alguna manera parte, no directa, pero sí él como parte del pueblo, de que el pueblo va a cosechar la consecuencia de su corrupción.
El estado del pueblo es el estado propio de la corrupción, el estado de la superficialidad, el estado de la apariencia. Muestro una cosa, pero hay otra. Y esto es muy complicado. ¿Por qué razón? Porque esto me termina engañando a mí mismo. Cuando yo muestro una cosa, tengo la apariencia de, y soy otra cosa, me termino creyendo lo que aparento. Y me termino olvidando del problema real que hay en mi corazón. Aquellos que viven de apariencias se alimentan de la propia apariencia. Entonces muestro algo y me responde la persona sobre lo que muestro y yo me voy a casa contento con lo que le hice creer a la persona y lo que yo aparento da resultados y cosecho esos resultados y pareciera como que todo está bien, pero todo no está bien. Hay algo que no está funcionando. Y esto es lo que pasó siempre con el pueblo de Israel. Ellos adoraban otros dioses, sus bocas estaban cerca del Señor, pero su corazón estaba lejos. Entonces ellos estaban sujetos a un pacto condicional, como hemos estado hablando, y ese pacto tenía que ver con la fidelidad. Y si ellos se mantenían fieles, el Señor iba a estar protegiendo sus vidas. Pero si ellos dejaban la fidelidad, iban a estar expuestos al enemigo. Ellos vivían vidas superficiales y constantemente el enemigo tenía poder sobre ellos. Esto nos lleva a nosotros a una realidad presente y es saber que el Hijo de Dios continuamente está batallando. Las batallas más grandes no las va a tener cuando usted está dormido espiritualmente. Porque cuando alguien está dormido espiritualmente, no lo molesta el enemigo. El enemigo no tiene otras cosas que preocuparse, no con el que no está haciendo nada. Pero el que se despierta espiritualmente, el enemigo se despierta también para con él. Y va a intentar detener esa vida. ¿Por qué? Porque el que está despierto está comprometido con el propósito de Dios. Quiere cumplir, quiere hacer la voluntad de Dios porque lo ama. La persona que ama al Señor quiere hacer la voluntad de Dios. La persona que ama al Señor lo tiene a Él en primer lugar. La persona que ama a Dios no aparenta ni se alimenta de apariencias. Lo ama a Él con todo su ser y está rendido delante de Él. Como dijimos anteriormente, el pueblo no estaba en esta sintonía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Viene el enemigo. Y el pueblo sale a pelear como si estuviera bien espiritualmente. Muchas veces el enemigo vence a muchas personas. Y la victoria del enemigo siempre va a tener que ver en relación a nuestro estado espiritual. Como en el Antiguo Testamento, es también en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era un pacto de obediencia a la letra. En el Nuevo Testamento es una respuesta de amor que se traduce en fe y fidelidad a Cristo. Y mientras el Hijo de Dios se mantiene en fidelidad y en confianza, es más que vencedor sobre todas las cosas. Pero cuando permite que la incredulidad amargue su corazón y comienza a separarse, es totalmente vulnerable a la obra del enemigo. El no tener en cuenta esto ha llevado a muchos al fracaso. Pero la realidad es que la batalla espiritual es algo continuo y el enemigo busca, el enemigo toca para poder encontrar ese doblez, esa apariencia. Y tal vez deja a la persona venir con esa apariencia hasta que llega el momento de la batalla, que fue el momento en el que se encontró el pueblo de Dios. Y en esta batalla, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Pierde la batalla. ¿Por qué razón? No podemos ganar contra un enemigo que es más poderoso que nosotros si nuestro estado espiritual no es el correcto. Por más que nosotros nos querramos convencer a nosotros mismos, por más que nosotros pervirtamos la verdad para provecho propio, nos armemos nuestros propios argumentos, tarde o temprano va a venir esa batalla decisiva en la que no vamos a poder pasar, porque esa batalla la pelea el Señor por nosotros, no la podemos pelear nosotros.
Y si el estado no es el correcto, no vamos a pasar. Y esto es lo que pasó con el pueblo de Dios. Su apariencia, su alabanza de boca, pero corazón lejos del Señor, no le permitió ganar esta batalla. Entonces, ¿qué es lo que hace este pueblo? Van a buscar el arca de Jehová, porque ellos dicen, perdimos esta batalla, porque no salimos con el arca de Jehová, no salimos con la presencia de Dios. Y ese no era el problema. El problema era que ellos no estaban a la altura de la situación. El problema era que ellos en su corazón no tenían a Dios. Había ídolos en su corazón. Había superficialidad en sus vidas. Había perversión con respecto a la palabra. Había adormecimiento. Había idolatría. No tenían lo necesario para esa pelea. Y sabes una cosa, el enemigo sabe cuando no tenemos lo necesario para esa batalla. ¿Cómo obra Dios en todo esto? ¿Por qué razón las pruebas vienen sobre nuestra vida? La prueba no hace ni más ni menos que darnos la perspectiva correcta de cuál es nuestra realidad. Por eso mi consejo, querida iglesia, no te escapes de tu realidad. No te escapes de la prueba, porque por la prueba el Señor te enfrenta a la realidad para que la puedas resolver y para que en el momento de la batalla estés a la altura de la situación. Si no, vas a creer algo que no es real, vas a creer que estás a la altura de, y el resultado va a ser la derrota. Pero ellos no hicieron caso a esto, consideraron que si traían el arca ahora sí iban a poder ganar esta batalla. ¿Y cuál fue el resultado? Jamás vamos a estar asustando al enemigo, ni con gritos como gritó el pueblo de Dios, porque cuando llegó el arca al campamento todos gritaron, ¡wow! Ahora sí, hasta los enemigos tuvieron un, ¿no? ¿Qué pasó acá? Ahora que viene el arca, bueno, vamos a ir igual, vamos a pelear de nuevo. Mire, los filisteos no eran cualquiera enemigos. Los filisteos eran en ese entonces, si bien todavía no habían superpotencias que peleaban, pero en ese entonces el filisteo tenía todo el armamento y la influencia griega, los cascos, los metales. Ellos fueron en Tierra Santa los primeros que procesaron los metales, o sea que tenían armaduras, tenían espadas. No era un enemigo que se podía pelear de manera natural. De hecho, Israel jamás pudo pelear de manera natural con ningún enemigo. Ellos tenían que estar en el estado adecuado para pelear con un enemigo que era más fuerte que ellos. De la misma manera cada uno de nosotros. Y esas pruebas que el Señor permite sobre nuestra vida nos muestran. ¿Pero para qué nos muestra la prueba? Para resolver, para poder estar a la altura de la batalla. Ahora, cuando nosotros no pasamos la prueba, ¿por qué? O bien somos descuidados, o bien no nos interesa, o bien tomamos otros caminos. Cuando viene el momento de la batalla, somos derrotados. Y por más que gritemos, por más que hagamos cualquier artilugio religioso, por más que digamos, uy, se me vino el problema, hoy me voy a ir a ayunar y a orar porque se me vino el problema, no lo vas a resolver así. El ayuno y oración no es para resolver un problema. Es para acercarme cada día más a Él, para conocerlo a Él de una manera distinta, para que mi estado espiritual cambie, se fortalezca y a la hora de la batalla yo pueda resistir al enemigo para que Él huya de mí. A veces nos falta esa fuerza. ¿Por qué nos falta esa fuerza? Bueno, nuestro estado espiritual, por algún motivo, no está en el lugar que tiene que estar. Tal vez pervertimos de alguna manera la verdad. Tal vez son términos fuertes, pero yo en esto quiero que usted sea práctico. Si yo cambio la verdad en provecho mío, la estoy pervirtiendo. Idolatría, yo ya sé que usted no tiene una estatua en su casa, pero a veces cuando nos ponemos a nosotros en el lugar en el que Dios tendría que estar, es idolatría. Yo sé que usted no va a menospreciar deliberadamente, pero simplemente decisiones que denotan dónde está mi corazón, postergaciones y otro montón de cosas que muestra que realmente Dios no está en el lugar que le corresponde. Todo eso suma a la debilidad espiritual y todo eso hace que cuando el enemigo venga, lamentablemente nos esté derrotando. Ahora bien, el pueblo
tuvo que volver con la mayor de las vergüenzas, porque no solamente fue derrotado por segunda vez, ¿sabe lo que pasó con el arca? Fue capturada por el enemigo. Entonces, el enemigo lo derrotó, se quedó con el arca. Imagínate la confusión del pueblo. Pero eso fue bueno por algo. Hubo juicio. Dirigentes que no tenían temor de Dios, que dirigían al pueblo cada vez más a la decadencia, ellos quedaron en la batalla. Cuando la obstinación toma nuestras vidas de manera completa, lamentablemente podemos llegar a quedar en una de esas batallas que peleamos. El resto del pueblo tomó conciencia. Entonces esto me está mostrando que no estoy como yo creía que estaba. Entonces me estoy dando cuenta de lo que yo creía era un error. A veces el Señor tiene que permitir situaciones que nos muestren, no porque Él no las conozca, porque nosotros evitamos conocerlas o reconocerlas. Pero todo esto está envuelto en un ámbito de amor en el que el Señor no quiere que una batalla te deje tirado, que seas derrotado. Él te quiere más que vencedor sobre todas las cosas. Y aquí pasó algo muy particular. Dios se glorificó. Una vez que el arca fue capturada, a veces nos parece que si nosotros no hacemos las cosas, Dios está atado de manos. ¿Cómo conciliaríamos nosotros esto? El pueblo de Dios derrotado, el arca de Dios capturada y el enemigo sobre Dios. Pero algo pasó. La presencia de Dios entre los filisteos trajo enfermedades, tumores tremendos en ellos. Morían, quisieron poner el arca en el templo de su Dios, la estatua de Dios cayó a los pies del arca y se quebró. Finalmente tienen que devolver el arca de Dios al pueblo derrotado, ellos la tienen que devolver. Y esto tenía que ver con la gloria de Dios. Vos, yo y Cristo somos diferentes. Somos dos cosas completamente distintas. Por eso cuando digo, yo siento, yo creo, Dios me habló, cuidado con esto. Tu corazón te habla desde vos mismo, pero la presencia de Dios adentro tuyo es diferente. Tiene una voz diferente. Tiene una dirección diferente. No es lo que a vos te parece que Dios quiere. Es lo que Dios habla dentro de tu corazón. No es lo mismo. No está todo mezclado. Esto es muy importante que lo podamos entender. El pueblo era una cosa, Dios era otra. Dios se defiende por sí mismo. No lo necesitaba el pueblo. Los enemigos lo tienen que dejar. Lo dejan en un lugar de sacerdotes y los sacerdotes, como ya estaba todo corrupto, abren la tapa del arca a ver qué había dentro. Mueren todos. Porque no se podía profanar la santidad de Dios. Dios era algo distinto que el resto del pueblo. Y a veces nosotros pensamos que Dios es una emoción, un sentimiento, un me siento bien, me siento mal. Es una persona que vive adentro nuestro, con el carácter de su Hijo, por su Espíritu Santo, pero es diferente a nosotros. Por eso es que a menudo hay batallas espirituales adentro nuestro. Cuando queremos nosotros hacer una cosa y el Espíritu nos lleva a otra cosa diferente. Toda esta derrota trajo a luz esto, la santidad de Dios que había sido profanada por el pueblo. El orgullo del pueblo, Dios no necesitaba al pueblo para defenderse. Pero la conciencia del pueblo que habían perdido la batalla porque no estaban como correspondía. Y vos me vas a preguntar acá, ¿y Samuel? Samuel sembraba la palabra de Dios. Él iba, venía, predicaba en la presencia de Dios, hablaba a los demás. Pero cuando la obstinación
es profunda, las palabras comienzan a patinar, comienzan a resbalar. Pero un hombre de Dios no se rinde por eso, sino que siembra y siembra y siembra, porque sabe que Dios no puede negarse a sí mismo y sabe que esa siembra es un asunto de tiempo para que dé fruto. Samuel sembraba y sembraba y sembraba y sembraba en el pueblo. Ahora, luego de la derrota, hay un cambio. Samuel participa en este cambio porque ahora él es juez de Israel. Y como juez de Israel, por supuesto la gente va a ir a él y le va a decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué hacemos si viene de nuevo el enemigo? Ya somos esclavos del enemigo, ya tomó nuestras tierras el enemigo, ¿y ahora qué hacemos? Y todo hombre de Dios entiende que la victoria está en que Dios ocupe el lugar correcto en nuestro corazón. Samuel no iba a salir a la batalla con el pueblo, pero sí iba a pelear para que el pueblo pudiera abrir su corazón y que el Señor ocupara el lugar que le correspondía. Y eso fue lo primero que hizo. Samuel no trató de conformar al pueblo, no trató de alentar vanamente al pueblo, sino que comenzó a trabajar sobre el pueblo. Y probablemente, capítulo 7 de 1 de Samuel 3 al 6, nos habla lo que este hombre aportó sobre el pueblo para que hubiera un cambio. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos, Astarot de entre vosotros, preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servís, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales, Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y oraré por vosotros. El pueblo entendió que tenía que volverse a él. ¿Cuántas batallas perdemos? ¿En cuántas batallas somos encontrados que no estamos a la altura de la situación? ¿Cuántas veces queremos manipular como el pueblo el arca y decir, ahora sí, porque oré, porque ayuné, ahora sí? Eso no resuelve el problema del corazón. Es necesario que algo pase adentro. Es necesario que el orden que está establecido cambie y le dé lugar a un nuevo orden. Es necesario que las prioridades ocupen el lugar que corresponde ahora. ¿Por qué? Porque va a venir una nueva batalla, porque el enemigo nunca va a dejar de atacar. La palabra de Dios nos señala cómo el enemigo acusa, trabaja día y noche sobre los escogidos de Dios. Hasta último momento el enemigo no va a dejar, y mucho menos cuando después de una derrota pareciera como que el pueblo ahora comienza a reestructurarse de nuevo. Entonces, nuevamente cuando se juntan en Mizpa, los filisteos van a estar allí listos para atacar. Ahora, qué diferente que es la actitud del pueblo. El pueblo ahora dice, Samuel, hace algo. Samuel, por favor, no dejes de clamar a Dios por nosotros. Ahora todo cambió. No salieron ellos a pelear, hubo un sacrificio que lo ponía a Dios en primer lugar. Hubo un derramamiento de agua que era el símbolo de derramar la vida delante de Dios. Hubo una preparación porque antes fueron derrotados, porque no estaban a la altura de la situación, pero ahora, en humildad, ellos reconocen que lo necesitan al Señor, si no, no pueden. A veces en nuestras vidas nos acostumbramos a que Dios pelee por nosotros y lo llegamos a integrar en nuestra vida como que somos nosotros mismos y nos empezamos a dar permisos en las cuales nuestro estado espiritual comienza a aflojar, comienza a perderse y a veces seguimos ganando batallas como Saúl, que estaba desechado y seguía ganando batallas, pero el enemigo está esperando esa batalla en la que te va a dejar por el piso. El pueblo entendió todo esto, por eso está diciendo, yo me vuelvo al Señor. Samuel, hacelo.
Samuel, no podemos pelear contra este enemigo solos. Y el pueblo con humildad ahora sale a pelear. ¿Cuál es el resultado? Primeramente dice la palabra del Señor que Dios oyó el clamor del pueblo. Cuando vos entendés que vos solo no podés, que esta batalla que está viniendo contra tu vida, si Él no la pelea, por vos no podés. Y en vez de salir por tu propia cuenta, arrastrando el arca y gritando, venís delante de la presencia de Dios para decirle: Señor, oí mi voz, pelea por mí porque yo esto no puedo. Señor, revísame. Estoy en condiciones de pelear esta batalla, y si no estoy en condiciones, habla a mi vida y ayúdame a sanar para poder resistir y para poder avanzar en medio de este conflicto. Bueno, eso fue lo que hizo el pueblo. Entonces dice que Dios oyó. Y dice que Dios no solamente oyó, tronó. Y en el momento en el que Dios tronó en el campo de batalla, los filisteos comenzaron a confundirse, a pelear uno contra el otro, y la victoria fue completa. Y no solamente fue una victoria completa, sino que recuperaron las tierras que el enemigo le había robado. Y durante toda la gestión de este hombre de Dios, de Samuel, el filisteo nunca más atacó al pueblo de Israel. Un momento conflictivo, en lo cual era necesario un hombre de Dios que fue producto de una mujer cuya entrega fue completa. Así como este sacerdote tenía hijos, y esos hijos estaban malcriados, y estos hijos corrompían la palabra del Señor, esta mujer, desde antes de la gestación de su hijo, lo entregó al Señor. Lo llevó al mejor lugar que una madre, un padre puede llevar a sus hijos, a la presencia de Dios. Lo entregó a lo mejor, al Señor. Y ese hijo fue la luz del pueblo de Dios, una de las luces más fuertes que brilló. Iglesia, cuidado. Como nosotros nos transmitimos con nuestros hijos, va a ser como ellos van a ser en Dios. Lo que nosotros le transmitamos a ellos. Elí no supo corregirlos, no supo decirles: pará, estás mal. Y ellos siguieron en sus caminos y murieron en la batalla. Pero esta mujer lo entregó a Dios. Y no solamente lo entregó como normalmente se entregaba un nazareo, lo entregó de por vida. Hasta último momento: mi hijo, Señor, es tuyo y te va a servir. Y cada año que tal vez una madre le dolería en su corazón ver a su hijo separado, ella venía con una túnica, con una ropa especial para su hijo, embelesada de que su hijo estaba siendo luz en el pueblo de Dios. Cuidado cómo criamos a nuestros hijos. Cuidado de no transmitir sobre ellos la pasión de Dios. Cuidado de dejar como Elí que hagan lo que les parezca. Samuel fue un hombre representativo en su tiempo. Samuel no se dejó llevar por la corriente y no se desanimó por lo conflictivo. Samuel supo sembrar, Samuel supo usar el fracaso del pueblo de Dios para recuperar al pueblo. Samuel supo tomar nuevamente la victoria, porque Samuel sabía que Dios no es hombre para mentir. En los tiempos que hoy estamos viviendo, en los que te toca vivir a vos, ¿de qué manera nos estamos presentando? Decimos que todo es imposible, de que todo es tan contrario a lo que Dios está diciendo que no hay esperanza. Que yo me siento un loco si hago algo distinto. ¿Y no será acaso que debemos de ser locos? ¿No será acaso que debemos de cambiar nuestra perspectiva y no consentir
sino decir: esto no puede ser. Decir: Señor, yo esto no lo acepto. Y yo no quiero ser parte de. Yo quiero que en este tiempo, Señor, hagas en mi vida y a través de mi vida lo que tú quieras hacer. Si vos levantaste un Samuel, vos levantaste un David, vos levantaste un Juan el Bautista, Señor mío, yo quiero ser uno de ellos. Yo no quiero, Señor, ir con la corriente. Yo quiero ir con el río de tu Espíritu. Yo quiero ir con la dirección de tu Espíritu Santo. Y quiero hacer que estos años valgan, que los años de mi vida, de la vida de mi familia, valgan para gloria de tu nombre. Yo no quiero vivir de apariencias. Yo no quiero mostrar algo que no soy. Yo quiero, Señor mío y Dios mío, que tú seas mi todo. ¿Queremos esto, iglesia? ¿Queremos ser como Samuel o como el resto del pueblo? Yo te invito, mientras adoramos al Señor, que puedas ponerte de pie y puedas decirle a Él: Señor, en este tiempo yo quiero ser y hacer algo diferente. Adoramos a nuestro Señor.